Buenos días. El día de hoy, 14 de enero del 2021, nuevamente en la conferencia matutina del presidente de la República destaca el tema de la censura. O sea, él afirma categóricamente que no puede haber un organismo particular que se convierta en un órgano de censura. No puede haber eso. Más bien el Estado, cada Estado nacional debe regular, pero esa es tarea del Estado, en función de los intereses del pueblo. Pero no puede ser lo que ha estado pasando, que un organismo particular, el que sea, imponga sin norma alguna, sin regulación alguna, censura. Eso no puede ser. Entonces el presidente de la República dijo que ya algunos otros mandatarios de otros países están también teniendo una posición de crítica a la censura que pretenden ejercer algunos medios de comunicación, ya sea en redes, en periódicos, en televisión, en radio, etc. Porque también él mencionó, no creo que los periodistas estén de acuerdo con la censura. México debe ser un país de libertades y entiendo yo que mientras el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ocupe ese alto cargo, pues la línea es la que él está marcando. O sea, en México, dijo él, debe ser país de libertad y sin censura. Y ayer él dijo también, prohibido prohibir. Pero ¿qué es lo que se prohíbe o qué es lo que se oculta cuando hay censura? Pues se ocultan las ideas. O sea, si a alguien no le conviene una idea que se esté manifestando a través de un medio de comunicación o de las redes, repito, si no le conviene la idea, pues entonces censura, porque va en contra de sus intereses o va en contra de los intereses políticos que defienda de otros grupos o en contra de los intereses económicos, generalmente de las grandes transnacionales o de las oligarquías nacionales. Entonces aquí poner censura es limitar la expresión de las ideas. Y regresamos al tema de ayer. Esta es una lucha ideológica muy profunda que se está dando. Está cambiando todo. O sea, lo viejo que representó el modelo neoliberal y el poder de las oligarquías en las estructuras de todos los estados nacionales está cambiando. Por lo menos en México está habiendo un cambio radical. Por eso el licenciado López Obrador dice que es una cuarta gran transformación. Un cambio radical es un cambio en la raíz de las cosas, como se venían concibiendo las cosas. Entonces este cambio es tan radical que, por ejemplo, él dice, cuando la mayoría de los medios de difusión, prensa, radio y televisión, por ejemplo, se opusieron a las medidas que tomaban los gobiernos neoliberales, que eran en contra del bienestar del pueblo y a favor de una minoría rapaz, que era la oligarquía nacional, que este concepto de oligarquía significa el gobierno de unos pocos. Entonces en México, sobre todo después del fraude electoral que se cometió en 1988 con la llegada de Salinas de Gortari al poder y el gran fraude en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, este núcleo cerrado, pequeño, sectario, empezó a atender sus redes en todas las esferas del gobierno y luego utilizar todo el aparato estatal para beneficio de ellos mismos, de sus amigos, de sus familiares, de sus socios y de las grandes empresas transnacionales. Esa es la oligarquía, el gobierno de unos pocos. Unos pocos empezaron a concentrar todo el poder político para beneficio económico de ese núcleo cerrado. Y ahí fue donde se fueron sentando las bases precisamente para lo que se estructuró como el llamado círculo rojo, es decir, para mantener el control político, para mantener engañado al pueblo, se utilizan los grandes medios de comunicación, la inmensa mayoría de ellos con sus honrosas excepciones, pero se mantiene ese control ideológico desde el poder político para el beneficio económico de una minoría. Esa es la oligarquía. Pero la oligarquía tiene que atajar, censurar todas las ideas
las críticas que se opongan a ese gobierno de unos pocos, a esa oligarquía. Y para eso, repito, utilizan sobre todo los medios de comunicación. Entonces este círculo rojo lo crearon muy bien ellos, porque repetimos, en la composición del círculo rojo, en primer lugar están los llamados intelectuales, orgánicos al modelo neoliberal. Esos son los que lanzan las ideas. Digamos, qué ideas hay que censurar, qué ideas hay que atacar y cuáles son las ideas que hay que imponer. Son los que van diseñando las ideas. En el mundo son los think tanks, o sea, los que también tienen su núcleo cerrado, generador de ideas, y que van imponiendo. ¿Cómo imponen las ideas que se van gestando en ese círculo rojo? Pues a partir de los comunicadores en la radio, en la televisión y también en los artículos periodísticos. Y luego pues lo han extendido también a las redes. Entonces es el círculo rojo, intelectuales, orgánicos, de derecha, reaccionarios, conservadores, los comunicadores en sus distintas matices y quien esté aceitando con recursos económicos, un núcleo de empresarios, en esencia la oligarquía. Entonces ahí cierran el círculo rojo, intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, comunicadores, empresarios de la oligarquía. Y luego el círculo verde, pues es el pueblo en general, donde su misión es infectarlo, es como un virus. Así como el presidente dijo, peor que el coronavirus está el virus de la corrupción, pues aquí peor que eso está el virus ideológico. Es desarmar ideológicamente a los sectores progresistas, democráticos, patrióticos, e irlos ablandando en la conciencia para penetrar profundamente en ellos y después manipular y hacerlos incluso que sirvan a sus intereses. Por eso es cuando se llega al extremo de que el torturado empieza a sentir que el torturador, cuando afloja un poco la tortura, pues es muy bueno. O sea, el torturado empieza a amar a su torturador. Pues aquí es otra cosa. Aquí, como dice López Obrador, estamos en un país de libertades y sin censura. Entonces, seguramente algunos de estos planteamientos y otros que él está elaborando, como hoy lo dijo en la mañana, lo va a plantear en el G20. El G20 es el grupo de los 20 países, se entendería, más industrializados en el planeta y que tienen mayor influencia, y que las decisiones que se toman en el G20 pueden ayudar a configurar, aunque sea parcialmente, las políticas económicas a nivel internacional. En este grupo, por ejemplo, está Alemania, y también el presidente hizo alusión a que Angela Merkel pues ya también se manifestó en contra de esta posición de que una empresa particular pueda censurar incluso a gobiernos o a presidentes o a dignatarios de X país. También se mencionó que está Francia, pero entonces en el G20 pues se van a discutir estas cuestiones y yo creo que la voz del presidente de México va a tener repercusiones muy importantes en contra de la censura y a favor de las libertades. Pero también sabemos que existen los llamados poderes fácticos. Eso nadie los eligió, no es una reunión de presidentes o de primeros ministros como es lo del G20, que tienen representación, digamos, formal de cada uno de los países a los que representan. No, las fuerzas fácticas, los grupos fácticos son grupos que en general obran en la oscuridad, obran en las catacumbas, y uno de ellos muy conocidos es el llamado Club Bilderberg, donde se reúne pues la reina de Inglaterra, el rey de España, la reina de Holanda, algunos políticos. Es un círculo rojo a nivel internacional, algunos políticos destacados, entre comillas, para los intereses del modelo neoliberal, Henry Kissinger, por ejemplo, pero también se reúnen algunos de los magnates de la prensa internacional. Entonces ahí diseñan, al margen de los estados, una política que tratan de imponer a todo el planeta. Bueno, pues ahorita lo que va a ser muy importante es cómo
gobiernos representados en el G20 o en otros organismos internacionales que no se manejan en la oscuridad, sino que son representantes de sus países, puedan enfrentar también esta pretensión de los grupos fácticos como el llamado Club Bilderberg, que tratan de imponer a través de este círculo, también casi es una calca de lo que pasa en México, de, repito, intelectuales entre comillas o políticos destacados entre comillas, grandes empresarios y comunicadores o medios de comunicación a nivel internacional. Entonces va a ser muy interesante. Y también la voz de México en las Naciones Unidas, porque lo que ha estado pasando en todo el periodo neoliberal es que estos grupos fácticos, estos grupos de poder económico y político como los que se reúnen en el Club Bilderberg, diseñan sus políticas y luego de ahí las transfieren a la ONU o a algunos organismos internacionales como el propio G20. Pero aquí las cosas están cambiando y entonces la función que va a jugar el presidente de la República en este organismo internacional va a tener una repercusión importantísima, porque la posición del presidente no es una posición de subordinación o de complacencia con los objetivos de estos grupos fácticos a nivel internacional. La posición del presidente se ha expresado de manera muy clara. Es una posición que se basa en el artículo 89 de la Constitución y sobre todo establece la no injerencia en los asuntos internos de otros países, el principio de soberanía nacional, la resolución de los conflictos internacionales por medio del diálogo y la negociación política y no por medio de la guerra, la cooperación para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, etcétera. Cosas, todas ellas, todos estos principios que están enmarcados en el artículo 89, pues que son opuestos a los intereses económicos y políticos de los grupos fácticos que se reúnen sobre todo en el llamado Club Bilderberg. Es muy diferente. Pues aquí, como estamos viendo, es una posición de puntos de vista diferentes. Un punto de vista es subordinar a todos los gobiernos nacionales, a toda la población mundial, a los intereses de un núcleo pequeño de la oligarquía internacional, en cuya cúspide están las grandes transnacionales, y la otra es luchar por la plena independencia y la libertad en cada uno de los países. Entonces el licenciado López Obrador está haciendo un aporte extraordinario para una nueva era que se está abriendo en toda la humanidad, que podríamos llamar la era de la independencia y la paz mundial. Pero hay algo más, en el fondo de todo esto, la lucha fuerte, la lucha trascendental es la lucha ideológica. Ustedes saben que las ideas se expresan a través de conceptos. Entonces, esta lucha ideológica a veces se puede concebir por su forma externa como una lucha conceptual. Y hoy el presidente de la República dio un ejemplo clarísimo de esta lucha conceptual, que repito, en el fondo es una lucha ideológica, es una lucha de ideas, al plantear el siguiente concepto. Fíjense bien ustedes. Él ha dicho que para llevar a cabo la vacunación en el país, para que toda la población se vacune, una vez que ya se están vacunando todos los trabajadores del sector salud que están en la primera línea de combate contra el coronavirus, viene la vacunación de los adultos mayores. Entonces, para vacunar masivamente a la población, él diseñó un proyecto, como gran estratega y táctico que es a nivel nacional, que consiste en la integración de 10,000 brigadas de vacunación. Estas 10,000 brigadas de vacunación, como él lo ha explicado, van a estar constituidas por 12 personas. 4 de ellos de las Fuerzas Armadas, 4 de ellos de los servidores de la nación y promotores de los programas sociales, 2 de ellos van a ser personal médico y 2 más van a ser voluntarios. ¿Dónde van a vacunar? Hoy lo explicó. Fíjense bien el concepto. ¿Dónde los van a vacunar? En el centro integrador. Entonces un periodista le dijo, pues ¿a poco en el país hay 10,000 centros integradores? Pero pensando él el concepto de centro integrador como un edificio o un lugar específico donde va a ir la gente a vacunarse. Y el presidente dijo, no, están muy equivocados los que están pensando que un centro integrador
pues es un edificio y todo el aparato correspondiente. No, cuando hablamos de centro integrador, dijo el presidente, nos estamos refiriendo más que a las cosas o a los edificios, a las personas. Entonces un centro integrador, si lo pensamos como una estructura física, los que así lo han pensado están equivocados totalmente. Dice el presidente, pero fíjense, es la cuestión conceptual y de ahí también la expresión de las ideas a través de los conceptos. Él dice un centro integrador, hay 10,000 centros integradores en el país y el centro integrador es el concepto, así dijo él, el concepto de la gente que se reúne en un determinado lugar. Por ejemplo, dijo él, en Chihuahua está una población Urique, población tarahumara. Entonces ahí en Urique confluyen, digamos, el fin de semana para el intercambio comercial o el tianguis, pues personas de otros poblados cercanos a Urique. Pero entonces Urique es el centro integrador, no porque ahí exista un edificio específico y personal específico del centro integrador, no, porque Urique es de todas las poblaciones de esa región el centro donde más se concentran los pobladores algunos días de la semana para, repito, hacer su intercambio comercial u otro tipo de intercambio. En ese centro integrador generalmente pues puede existir una telesecundaria o puede existir el núcleo o la oficina o la construcción donde se reúne el presidente de bienes comunales, o puede ser el hospital, o puede ser una escuela secundaria. Entonces, el centro integrador no es el edificio, el centro integrador es la población que se reúne en el punto más importante de esa región, y allí dice el presidente, entonces, en esa población se elige ya sea una escuela, ya sea un salón comunitario, se acomoda, se ponen todas las medidas de seguridad e higiene y allí es donde se hace la vacunación. Pero fíjense nada más, o sea, es un concepto muy diferente al que incluso mucha gente puede pensar cuando se habla de un centro integrador. Lo primero que piensa es en lo material y no en el edificio. Y no, aquí el presidente dice lo que vamos a pensar es en el pueblo, en la gente. Entonces vean cómo cambian las cosas. Pero ese es un concepto, centro integrador es pensar en la gente y no pensar en el edificio. Ya el edificio se busca y se encuentra, y repito, puede ser una escuela, un centro comunitario, un pequeño salón de usos múltiples, etcétera. Eso lo decide la comunidad. Entonces ahí se va a vacunar. En cada centro integrador se van a poner de entrada 300 vacunas. Entonces ahí se va a citar, porque ahí de manera natural confluye la población cercana. Una vez que se vacunan ahí y no pueden ir algunos adultos mayores porque se tienen que desplazar, pues entonces la brigada va al lugar donde radican los adultos mayores. Bueno, este es solo un ejemplo de cómo los conceptos cambian y estamos inmersos en una lucha conceptual muy profunda, pero repito, como las ideas se expresan a través de conceptos, en el fondo es una lucha ideológica muy fuerte. Igual puso el ejemplo, por ejemplo, de allá en Chiapas o en la Sierra Lacandona o en cualquier lugar. Centro integrador no es un edificio. Entonces, fíjense nada más. Pero eso implica romper inercias que se fueron creando durante todo el periodo neoliberal, porque en el periodo neoliberal también se reunieron estos grupos, el Club Bilderberg y otros grupos de economistas, expertos y demás, para diseñar una estrategia ideológica y mantener el control de millones y millones de seres humanos en todo el planeta. Entonces, López Obrador ha planteado el concepto de revolución de las conciencias. Y ese concepto de revolución de las conciencias, que es propio de él, nosotros hemos dicho que se puede analizar en 3 vertientes. Ya lo hemos repetido varias veces, pero vale la pena insistir en ello, porque tenemos que tener mucha claridad de lo que en el periodo neoliberal se ocultaba. Y no es difícil.
Ellos pensaban que este conjunto de conceptos y de ideas era propio de especialistas y nada más lo podían entender los especialistas, y al pueblo raso pues hay que darle a tole con el dedo las cosas digeridas a través de los comunicadores, locutores, de los medios de comunicación. Pues no, eso ya se acabó. Ahora todo ser humano se puede constituir como un medio de comunicación. Y entonces desde ahí también empiezan a cambiar las ideas, los conceptos y los paradigmas. ¿Por qué? Porque hay una realidad nueva. Entonces, esta revolución de las conciencias tiene tres vertientes fundamentales. Una es la revolución ideológica, la de las ideas, otra es la revolución cultural y otra es la revolución técnico-científica. Pero la más fuerte, la fundamental de todas ellas es la revolución ideológica. Entonces, en este tenor, el presidente hoy lanzó otros conceptos, fíjense bien. Se habló del tema de Guanajuato. Entonces, alguno de los periodistas dijo, bueno, es que Guanajuato la situación está muy difícil, muy crítica, por la cuestión de los asesinatos que no han parado o se paran un poco y luego otra vez aumentan, etcétera. Por el asesinato de algunos dirigentes políticos también recientemente en Guanajuato. Entonces el presidente lo que dijo es que ahí en Guanajuato realmente la descomposición ha sido muy fuerte, muy grande. Por eso es que el gobierno está preocupado en llevar programas, sobre todo a la juventud, para sacarla de esa envoltura que crearon con los conceptos en el periodo neoliberal para mantener a los jóvenes como menores de edad y, como él decía, simplemente caracterizarlos como ni estudian ni trabajan. Bueno, pero fíjense ese concepto de ninis. ¿Quién crea ese concepto de ninis? Repetimos, es cuestión de lucha conceptual y lucha ideológica. Pues se crea en el periodo neoliberal para hacer mofa de los jóvenes, que el Estado debiera darle las condiciones para que salieran adelante, y como no se las da, pues son los ninis, ¿no? No, pues eso hasta es ofensivo. Ese concepto ni hay que usarlo, lo usaron ellos, los neoliberales. Bueno, ahora en el estado de Guanajuato, por ejemplo, todo tiene una raíz. O sea, el estado de Guanajuato, si ustedes lo ven de manera muy objetiva, pues uno de sus gobernadores destacados, entre comillas, fue Vicente Fox. Es uno de los primeros estados del país que empezaron a gobernar el Partido Acción Nacional. Y ahí se la van turnando con el otro concepto. Este concepto lo ha planteado el licenciado López Obrador, el PRIAN. O sea, ahí se van turnando el poder, pero en esencia Vicente Fox, el Partido Acción Nacional, tuvieron una presencia y tienen una presencia muy significativa en Guanajuato, y es precisamente uno de los estados donde el presidente planteó claramente, pues hay una descomposición muy grande y hay que recomponerla, pero no se va a recomponer pues mirando al pasado, mirando a lo que hizo Fox, por ejemplo, los gobernadores panistas, y luego en connivencia con los priistas, o sea el PRIAN, que echaron a perder un estado extraordinario, porque Guanajuato tiene un potencial extraordinario en todos los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues vuelvo a repetir, es cambiar la mentalidad, tener confianza en el pueblo. Estas son ideas que plantea el presidente. Una es tener confianza en el pueblo, fundamental. Otra es apoyo a los jóvenes para que salgan de la situación tan dramática que se creó en todo el periodo neoliberal, donde había mucha desesperanza, donde la enfermedad de la depresión se extendió por todos lados y sobre todo en los jóvenes. Yo creo, recordamos que platicando, a veces tocando las casas, de casa en casa, una señora en alguna ocasión nos dijo, mi hija tiene 19 años, va a cumplir 20 años, todo el día se la pasa en la cama, está durmiendo, porque ya van 3 veces que presentó el examen para entrar a la universidad y las 3 veces fue rechazada. O sea, esta cuestión de esta enfermedad se extendió, pero sobre todo en los jóvenes. Y claro, pues ahí son presas pues de la drogadicción o de alguna salida fácil a través de los grupos delictivos.
Entonces todo eso se tiene que corregir, pero eso implica un aparato ideológico y conceptual muy fuerte, que es el que está creando el presidente de la República. Por eso ese conjunto de ideas que expresa el presidente, esa conceptualización que hace como este tema del centro integrador, o una a una los distintos conceptos que va planteando, nosotros, creo, o sea, los grupos de izquierda, pues hay que ir dándoles forma, ordenando, sistematizando, vamos viendo que no son conceptos ni ideas contradictorias entre sí, y eso va creando lo que él llama una nueva corriente del pensamiento. Y esa nueva corriente del pensamiento es una corriente del pensamiento llena de optimismo, llena de fe en el futuro, llena de confianza en el pueblo, pero esa nueva corriente del pensamiento bien podríamos llamarla en México que es el obradorismo. Por eso muchos ciudadanos mexicanos, millones, nos declaramos obradoristas. Obradorista no es seguir al presidente de la República nada más por su nombre o su figura, no, es comprender la esencia del pensamiento de López Obrador, sus ideas, sus conceptos que va planteando para sacar a nuestro país adelante después de la oscuridad en que lo sumió el periodo neoliberal. Entonces vamos conformando esta nueva ideología, esta nueva corriente del pensamiento que, como decimos, son un conjunto de ideas ordenadas, sistematizadas, no contradictorias entre sí y que dan o tratan de dar respuesta, fíjense bien, a todos los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad o del pensamiento humano, de la vida en general, del mundo en general. Entonces, para cada problema que se va presentando en las distintas esferas de acción y del pensamiento del ser humano, debe haber una respuesta. Y esa respuesta puede ser en perspectiva, en algunos casos es una utopía en ese momento, como algo que pudiera no realizarse, pero si luchamos enérgicamente y tenemos un camino diseñado a través de ideas y conceptos para alcanzar ese objetivo que en un momento dado parece utópico, lo podemos alcanzar. Entonces, algunas de las utopías o que parecían utopías, pero que son alcanzables, es, por ejemplo, lo que ha dicho el presidente. Pero fíjense también, por eso repito, es una concepción ideológica fundamental. ¿Qué pretende el presidente? Pues que tener un sistema de salud que sea absolutamente gratuito, medicinas gratuitas, hospitalización gratuita, consultas gratuitas, intervenciones quirúrgicas gratuitas para toda la población como un derecho humano fundamental, el derecho a la vida y a una salud digna. Y entonces para eso está haciendo un esfuerzo impresionante y él ha dicho en varios momentos que quisiera tener un sistema de salud parecido, él dice, a lo de los países bálticos, ¿no? Bueno, pues el que está construyendo en México va a ser mucho mejor que el de los países bálticos, porque, por ejemplo, en Dinamarca, pues ahí la población llega a ser aproximadamente de 5 millones de personas, ¿no? Noruega, 5 millones de personas, un poco más. Suiza, por ahí se van. Pero México tiene 130 millones de personas. O sea, si quisiéramos llegar a un sistema de salud como el de Dinamarca de 5 millones de personas, acá en México equivale su población, la población de México equivale, si son 130 millones, pues equivale a 26 veces más la población de Dinamarca. O sea, tendríamos un sistema de salud 26 veces más extendido a la población que el que tiene el de Dinamarca, pero eso lo estamos construyendo ahorita. Y Dinamarca ya lleva mucho tiempo. Además hay que recordar que Dinamarca pues también fue en su momento la primer potencia naviera y además pues ellos saquearon o hicieron parte de su fortuna del saqueo de los recursos de otros pueblos en otros continentes. Y México no ha sido un país que saquee los recursos de otros pueblos, al contrario, nuestro país ha sido un país saqueado desde hace 500 años atrás, por lo menos, ¿no? Entonces, la tarea que se impone el presidente de la República de construir en México un sistema de salud tan bueno como el de Dinamarca, y lo va a lograr, pues es una tarea enorme que los que están en contra del presidente de la República no lo vislumbran, al contrario, quisieran que fracasara.
Pero ¿lo podremos lograr? Pues miren, se han dado pasos agigantados en ese terreno. Por ejemplo, se ha basificado a más de 40,000 médicos. Se van a dar becas para 30,000 jóvenes que vayan a hacer especializaciones en el extranjero. Se rescataron ya, que dejaron a medias varias centenas de hospitales de las administraciones neoliberales anteriores, que nada más pensaban en los negocios. Aquí no se piensa en lo material, ni en los negocios o en el dinero, se piensa en el bienestar de la gente. Entonces eso puede ser una utopía, pero es realizable. Pero para realizar una utopía o para pensar en una utopía, pues primero se generan ideas. ¿Cómo le vamos a lograr? Y hay lineamientos generales. ¿En qué piensa el presidente? Y esto es el tema central. Pues en el bienestar del pueblo, en el amor al pueblo. ¿Cómo vamos a lograr el bienestar del pueblo? Un camino inicial es salud. Una población sana tiene un potencial muy grande. Ahora, otro tema que el presidente plantea, el tema de educación. Un pueblo educado, concientizado, con una cultura cada vez superior, que se afianza en lo más profundo de la historia de nuestro pueblo. Pues es revolución ideológica, revolución cultural y luego cuadros técnicos científicos que ayuden a lograr la plena independencia económica del país y la independencia en todos los sentidos, en lo económico, en lo energético, en lo cultural, en la cuestión financiera, etcétera, etcétera. Convertir a nuestro país en un país digno, respetable en todo el planeta e incluso que sea ejemplo para otros pueblos que sigan un camino similar al nuestro. Digo similar o análogo porque cada pueblo tiene su propio camino, cada pueblo tiene su propia historia, pero siempre es bueno ver si hay medidas que en un país dan resultados a favor del pueblo, pues por analogía se puede aplicar a otros países. Y en el caso de México contamos con un presidente que además de desarrollar un pensamiento independiente, ha desarrollado una actividad creativa extraordinaria en todos los terrenos, con una muy elevada conciencia a favor de nuestro pueblo. Entonces él está también conjuntando tres elementos fundamentales. Uno es el pensamiento independiente, otro es el pensamiento y la actividad creativa, y el otro es una elevada conciencia a favor de los intereses de nuestro pueblo. Pues bien, si te gusta lo que hoy comentamos, te invitamos a que nos sigas dando tus comentarios. Igual te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube. Y si puedes reproducir esto con familiares y amigos, te lo vamos a agradecer mucho. Que tengas muy buen día.